Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Como les anunciaba, está con nosotros José Ignacio Guarino. Él es analista financiero, además profesor universitario. Buenas tardes, bienvenido. Hola Mariana, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias. Bien, queríamos conversar con usted sobre lo que tiene que ver con la constitución de esta canasta de monedas que ha dicho el Ejecutivo Nacional, Sí. que se pondría en marcha para establecer lo que tiene que ver ahora con los acuerdos y todo lo que tiene que ver con el comercio internacional. En este caso, primero que nada, se habla mucho del yuan, se ha puesto mucho el yuan como referencia, se hablaría de una cantidad de dinero que tendría el Estado en yuanes producto de lo que es el fondo chino. Sin embargo, esto es de libre convertibilidad, esto es funcional para el mercado internacional. Sí, bueno, buenas tardes nuevamente, gracias por la invitación. Cuando tú pasas al yuan directamente, lo que estás haciendo es prácticamente que estás atando la economía a comerciar con China, porque el yuan no es una moneda de libre convertibilidad. Es decir, tienes que pasar del yuan al dólar para poder convertir. O sea, no es que vas del yuan al bolívar, del bolívar al yuan como haces en este momento, como puedes hacer con el dólar, con todo el control de cambio que hay en Venezuela. Eso lo que puede obligar es a que comercies única y exclusivamente con China. Puede tener sus partes positivas, puede tener sus partes negativas, pero tú no puedes congelar un mercado cambiario en Venezuela, que tenemos un control de cambio desde hace tantos años, por tanto tiempo. Y las cestas de monedas tampoco es que tú la constituyes con una moneda, es una cesta, como se dice, son varias monedas, pueden ser 4 monedas, pueden ser 5 monedas, y hay países que lo han usado. La Unión Europea antes del euro era eso, una cesta de monedas con una ponderación, un promedio, cada moneda de cada país tenía un promedio. Argentina intentó hacerlo sin éxito en 1991, si no mal no recuerdo. Pero, ¿para qué queremos hacer eso? ¿Por qué queremos hacer eso? ¿Cómo queremos fomentar el comercio internacional en una economía que ya sabemos que es monoproductora y monoexportadora? En este caso, cuando hablamos de estas dificultades que se estarían presentando al momento de irte al mercado internacional a transar o comprar en otra moneda que no es el dólar o el euro, que son los fuertes en este momento para el comercio internacional, ¿qué efectos tendría eso entonces sobre los productos? Porque una de las razones para esto, más allá de las sanciones que hayan puesto o no el gobierno de Estados Unidos al Estado, que no tienen nada que ver con la venta de petróleo, en este caso, ¿cómo se haría para el efecto que tendría, que es el otro argumento del Estado, en los precios que se ven en el mercado? Son monedas de un valor incluso de cotización muchísimo más alto y veíamos que, por ejemplo, por cada yuan son casi $6. La pérdida cambiaria que puedes obtener si decides vender el petróleo en yuanes. Entonces, si decides vender el petróleo en yuanes, ¿quién te lo va a comprar? Únicamente China. Entonces, esos yuanes nada más, o el renminbi también como se conoce, la moneda de la República Popular China, lo vas a usar solamente en comprar bienes y servicios también en China, o para pagar bienes y servicios en China. Entonces, esas son las preguntas que hay. Yo pienso, quizás no es una política errónea, porque te ayuda en el comercio internacional cuando tienes unas volatilidades en las monedas muy altas, pero tienes que ser un poco más pragmático y un poco más claro al explicarle, porque los mercados al final del día funcionan por expectativas, racionales y adaptativas, y hasta el momento las expectativas del mercado no están siendo ni racionales ni mucho menos adaptativas porque no hay información. Cuando tienes esta incertidumbre después de casi 20 días que no hay una cotización del DICOM, ¿Correcto? que es el mercado o el mecanismo a través del cual el Estado decidió hacer la asignación de divisas al sector privado, básicamente, porque ahí es el sector privado quien postula para obtener divisas y Sí. comprar mercancías, materias primas. Sí. ¿Cuál es el efecto en una economía como la venezolana, que está pasando por procesos inflacionarios altos y procesos de afectación de los niveles de abastecimiento duros? Mira, yo creo que ya es trillado porque tantos expertos que hay en Venezuela, que conversamos siempre, técnicos, etcétera, que todavía estamos acá en Venezuela. La contracción económica, tú lo que tienes que fomentar para combatir el tema de lo que en algún momento se llamó la ninfomanía por el dólar, ahora será por otra moneda, es el tema de una economía productiva. Tú tienes que fomentar un aparato productivo, no todo lo puedes traer desde afuera, pero también hay temas que hay que analizar en Venezuela. La ley del trabajo hace que la mano de obra en Venezuela sea muy cara. Hay otras variables estructurales y no coyunturales que tenemos que analizar en Venezuela. El tema cambiario no simplemente pasa porque esté el DIPRON, el SICAD, el CIMADI, pasa por muchas cosas: política fiscal, política cambiaria, política monetaria, y que todos entendamos y pensemos, y de alguna manera se tiene que hacer nuevamente, que el bolívar tenga algún valor, el poder adquisitivo del bolívar, porque la gente lo que no quiere es tener un bolívar en el bolsillo. Ese es el problema.
El Estado parece enfocarse en lo que han sido en los últimos tiempos sus socios comerciales más cercanos. Sí. Sin embargo, es verdad, has tenido una buena relación con China, has diversificado alguna de tus cosas hacia China, has mantenido algún tipo de relación con Rusia, pero Estados Unidos sigue siendo tu principal proveedor y tú uno de sus principales vendedores de El petróleo. petróleo. En este caso, ¿cómo hacer? Porque también te saliste de todo lo que tenía que ver y has parado y has acabado prácticamente con lo que tenía que ver con tu comercio con Colombia, que es tu país vecino. En este caso te queda Brasil, te queda Argentina, te quedan algunos países que tampoco te están viendo bien en este momento. Esa cesta o esa canasta, ¿qué tendría que traer? Mira, Además de claridad. además de información, además de cuál sería la ponderación, cuáles serían las monedas integrantes de esa cesta para que la cesta sea atractiva. Pero vuelvo y repito, Venezuela tiene la capacidad, y por eso también cuando la presentación un poquito del mercado de valores, Venezuela tiene la posibilidad de generar divisas no solo por el petróleo. Tú puedes hacer otra serie de operaciones financieras estructuradas vía el mercado de valores que en Venezuela nunca se ha valorado, y por ahí puedes generar divisas con instrumentos que están en todas partes del mundo, empezando desde China. China en el año 1996 no tenía mercado de valores, tenía una moneda destruida, tenía una economía destruida y hoy vemos quién es el gigante asiático. La segunda economía más grande del mundo. ¿Llegará a ser la primera? ¿No llegará a ser la primera? Hay discusiones. Pero lo que tiene que hacer Venezuela, sin duda, tenemos que seguir es sumando aliados comerciales. No puedes ir restando porque estamos como se conoce en la aldea global. No puedes sumar, no puedes restar, perdón, tienes que sumar. Cuando estás en procesos como este, Venezuela prácticamente tiene que reconstruir su economía de cero. Eso Totalmente. puede ser positivo, puedes arrancar de Claro. cero y arrancar de cero implica dibujo libre. Total, yo pienso que el Ejecutivo Nacional, con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, puede escuchar a muchos sectores, puede escuchar a muchos técnicos, puede incorporar a muchas personas para trabajar y construir, y puedes tener dos líneas de acción, el pensamiento político y puedes tener también el pragmatismo económico que es necesario, porque tienes que divorciarlos de alguna manera, porque la economía no se gobierna por decreto. La economía funciona con unas leyes, con unos temas, con unos conceptos que no puedes eliminar ni puedes gobernar. Entonces tienes que sumar a los técnicos indiscutiblemente, tienes que sumarlos. O una última pregunta y es el oro, las operaciones que está haciendo el Estado con oro. ¿Esto es favorable a la economía? ¿Se está haciendo de manera correcta? En los mercados internacionales el oro tiene un valor bastante estable. Sin embargo, ¿podría compensar la pérdida por petróleo? Mira, Venezuela tiene un grave problema de los tantos que tiene económicamente, es que la economía está atada a dos commodities o materias primas, que es el oro y el petróleo. El petróleo como tu ingreso, el oro como tus reservas internacionales, altamente fluctuantes los dos. Entonces, sí, el oro, bueno, no es que sea muy estable el oro, no, es altamente volátil también, pero cualquier operación que tú hagas con oro y eres un país también productor de oro y que puedes construir operaciones con oro son válidas y son interesantes, pero tienes que darle claridad. Ese Te es el tema. agradezco habernos No, gracias a ti acompañado por la la tarde invitación. de hoy y a darnos claridad sobre lo que tenemos que preguntar y conocer respecto a lo que podría ser esta nueva cesta de monedas y cómo se va a incorporar al comercio internacional y por ende a nuestra compra de materias primas y productos fuera de Venezuela para abastecer al país. Nos acompañaba José Ignacio Guarino, él es analista financiero, además de profesor universitario y corredor de valores. Hacemos una pausa, ya volvemos con más.